La moderadora será la doctora Danelia Cardona, médica psiquiatra especialista en bioética, directora del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal de Colombia. Agradezco, hagamos silencio, por favor. Nos acompañan como panelistas el padre Pedro Mercado, Sheikh Ahmed Tayel y los pastores Jerry y Lili Martínez. Bienvenidos. Recuerdo a las personas que faltan por entregar los equipos de traducción, lo hagan lo más pronto posible. Gracias. Buenas tardes. El título de este panel, como ustedes lo tienen en su programa, es la ideología de género y la espiritualidad. Y lo que quisimos convocar con este panel es escuchar las diferentes voces de otras espiritualidades, de otras religiones y su postura frente a lo que hemos visto claramente esta mañana sobre todo lo que es los mecanismos de la ideología de género y las políticas públicas que sistemáticamente se diseñan para tratar de darnos una nueva identidad de ser humano, un nuevo concepto de hombre. Quiero presentarles a nuestro panel el padre Pedro Mercado Cepeda, que es doctor en Filosofía de la Universidad de Navarra y doctor en Derecho Canónico de la Universidad de la Santa Croce en Roma. Actualmente él se desempeña como párroco de la parroquia Santo Domingo Sabio aquí en Bogotá, además de ser el capellán del Congreso y el director del Departamento de las Relaciones Iglesia-Estado de la Conferencia Episcopal de Colombia, así como el Departamento de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal de Colombia. Muchas gracias, padre, por estar acá. El Sheikh Ahmad Tayel, que tiene 54 años y es de origen sirio, aunque ha pasado los últimos 21 años de su vida en Colombia, dando a conocer el Islam que el grueso de la población desconoce. Él está acreditado por el World Assembly of Muslim Youth, WAMI, es una organización saudí de la cual es representante para Colombia. Luego de graduarse en literatura inglesa de la Universidad de Damasco, ejerció su profesión como profesor de inglés, revisor lingüístico y traductor, y además tiene una maestría en psicología educativa. Se considera una persona de mucha amistad con los libros y las bibliotecas y fue justo esa curiosidad intelectual una de las principales motivaciones para salir de su país. Bienvenido, Sheikh, muchas gracias por estar con nosotros. Y también con nosotros los pastores evangélicos Jerry y Lila Martínez. Ambos son teólogos especialistas en familia, pastores del Ministerio Familias Bendecidas. Ellos están casados hace 19 años y son los padres de Carol Martínez, quien tiene 18 años. Son predicadores, conferencistas y talleristas en temas de familia que involucran diversos núcleos sociales, orientadores de procesos de infancia y adolescencia, y hayan podido ampliar su comprensión en acoso escolar, familiar, además de información y prevención en drogas, alcohol, abuso sexual, redes sociales, entre otros. Esto los ha llevado a la publicación de su más reciente libro, Padres sin autoridad, hijos sin bendición. Son los fundadores y directores generales de Asesorías Psicológicas en Casa, en donde han desarrollado investigaciones basadas en problemáticas infantiles, juveniles y de familia en diferentes comunidades, apoyando procesos de rehabilitación en entidades que se dedican a las áreas en mención. El pastor Jerry es publicista, especialista en producción de medios, con reconocimiento en la elaboración de importantes campañas para televisión. Y la pastora Lila es especialista en educación, pedagoga, licenciada en español y literatura. Ha dedicado su vida a la educación, desempeñándose en cargos como rectora en el Colegio Agustín Nieto Caballero, la Fundación Liceo Moderno y el Colegio Bilingüe Integral,
así como coordinadora académica y convivencial de prestigiosas instituciones educativas. Juntos realizan conferencias, seminarios, capacitaciones y talleres dirigidos a toda la comunidad interesada en las nuevas generaciones relacionadas con la misión del ministerio, regresar al diseño original de Dios en la familia. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. Como hemos venido yendo esta mañana, pues tenemos todas estas corrientes ideológicas que han intentado desvirtuar cuál es la identidad y el propósito del ser humano, la definición del hombre y el propósito de su existencia y su vida es eje fundamental de la práctica de diferentes religiones, por eso hoy tenemos un panel ecuménico. La ideología de género desvirtúa la identidad, el ser y el propósito del hombre. Y lo que queremos con este panel es conocer cómo esta ideología es percibida desde las diferentes religiones, así como también desde esa perspectiva religiosa particular, cómo se evidencia el impacto de la ideología de género, no solo en la persona, sino también en la familia y, por supuesto, la sociedad. La metodología que vamos a tener es que vamos a hacer 5 preguntas y las vamos a ir haciendo por rondas. Entonces tendremos una pregunta que la contestará primero el padre, después el sheikh y después los pastores, y así hasta terminar las 5 preguntas. Vamos turnando, bueno, entonces lo hacemos de allá para acá. Y también pues es poco a poco ir generando un conversatorio y al final yo creo que podemos tener una corta sesión de preguntas si nos queda tiempo. La primera pregunta que yo tendría para ustedes es: ¿qué papel juega la espiritualidad en el entendimiento de lo que es el ser humano? O la Buena tarde. Como somos una sola carne y yo soy un caballero, pues voy a dejar que mi esposa comience. Bueno, realmente es que ese es el diseño original de Dios en la familia, ¿no? Y de ahí… ¿Ahora sí me escuchan? ¿Escucharon el chiste de mi esposo? Ah, bueno. Nos da mucho gusto poder estar acá en esta tarde. ¿No se escucha? ¿Ahora sí? ¿Ahí? Bueno, está bien. Con relación a la pregunta y conforme a la misión del ministerio que nosotros representamos, que es Familias Bendecidas, creemos firmemente en que en estos últimos tiempos y para las nuevas generaciones debemos hablar de poder regresar a ese diseño original de Dios en la familia. Hablar de espiritualidad es poder decir la voluntad del Padre. Lo resumo en eso realmente. El ser debe ser espiritual porque está compuesto por alma, cuerpo y espíritu. Y por eso debemos tener esa visión de poder hacer la voluntad de Dios. Estamos diseñados para honrarle a Él, para glorificarle a Él. Y el ser espiritualmente debe llegar a ese punto de alcanzar ese diseño que Él ha hecho de cada uno. Yo hablo más duro, ¿no? ¿Sí me escuchan allá? Creemos que la espiritualidad es el pilar más importante de nosotros como hijos de Dios. Y los valores se han invertido. Hemos vivido en una sociedad donde los valores se han invertido. Lo que era bueno se volvió malo y lo que es malo se volvió bueno. Así que si nosotros no partimos de una espiritualidad profunda, si nosotros no somos y no nos mantenemos y no tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida un propósito. ¿Será que es el micrófono? Porque estoy pegadísimo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué fue lo último que dije? Si no tenemos un propósito claro en nuestras vidas, no estamos trabajando en el propósito que Dios ha diseñado para nuestras vidas. La espiritualidad no solamente es el pilar, es el corazón de cada uno de nosotros, los que estamos trabajando, porque otros puedan conocer de Dios y otros se puedan acercar a Dios. Muchas gracias. Sí, Sheikh, siga. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien?
Casi meto el micrófono en mi boca. Yo creo que en el mundo tenemos un gran problema, la falta de las constantes morales. Un relativismo sin límites. Lo que se veía malo hace unas décadas, con el paso del tiempo se está viendo como normal. Ahora sí trato de suponer que dentro de unos, por ejemplo, 1 siglo o 2 siglos, el mundo va a encontrar justificaciones para que se case el hijo con la mamá. Ahora puedo chocar con lo que se espera, por ejemplo, de mí, puedo chocar con todos tal vez, pero estoy más que seguro que dentro de unos siglos, si se empeña el mundo en andar hacia esto, llegará. Por la falta de constantes morales, ¿sí? La falta de constantes morales hace que cualquier norma moral, algo precario, no constante, que no tiene argumentos con el paso del tiempo y va a tener menos argumentos con el paso del tiempo. Yo creo que la espiritualidad, para no hablar mucho, es un factor muy importante que nos ayuda a poner límites a ese relativismo, a tratar de enseñarnos las constantes morales, para que llegamos a un acuerdo, para que nos pongamos de acuerdo acerca de ciertos valores comunes entre nosotros los humanos, unos valores constantes. No ver a matar hoy como un crimen y dentro de unos 100 años o 200 años verlo como menos problemático. No ver hoy, por ejemplo, a robar como un delito y con el paso del tiempo robar no es que se justifica, es que pobrecitos, que no sé qué. ¿Sí? Lo espiritual, la espiritualidad creo que es una dimensión en el ser humano que juega el papel de trazar límites para las normas comunes en el ámbito moral, comunes entre todos nosotros los humanos, todos nosotros los hermanos, seamos musulmanes, cristianos, judíos, etc. La espiritualidad tiene que jugar este papel, porque si la descartamos, yo creo que nos quedamos muy parecidos a otro ser inferior. Me da pena decir cómo se llama. Muchas gracias, Sheikh. Padre. ¿Me repite la pregunta, doctora Claro. Danelia? ¿Qué papel juega la espiritualidad en el entendimiento de lo que es el ser humano? Pues yo creo que ustedes saben que desde la antropología cristiana se entiende muy bien al ser humano, a la persona, como una unidad. Somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. La espiritualidad es precisamente esa dimensión que unifica la realidad corporal con la realidad espiritual. No somos por una parte seres corpóreos y por otra parte seres espirituales. Somos cuerpos espirituales y somos espíritus corporales. Somos una unidad, de tal manera que la espiritualidad, considerada como la dimensión cumbre, organizativa, estructurativa de la persona humana, aquella en la que la persona descubre quién es realmente, incuestionablemente que es la dimensión más importante del ser humano. Hoy nosotros hablamos mucho del sentido de la vida y existen muchos modos de interpretar el sentido de la vida. Y cada día más el sentido de la vida que la cultura contemporánea nos presenta se aparta radicalmente de la dimensión espiritual del hombre para acercarse a su dimensión más corporal y yo diría incluso más animal. Hoy el mundo nos presenta como modelo de felicidad el dinero, el placer, el poder,
las realidades materiales, las cosas sensibles. De tal manera que es necesario hacer un esfuerzo contracultural para colocar la espiritualidad, esa dimensión que me conecta directamente conmigo mismo y con Dios, en el lugar que realmente corresponde, que es el primer lugar, el lugar fundamental de nuestras vidas. Muchas gracias, Padre. Creo que en esta primera ronda hay una comunión en el sentido de lo que es la espiritualidad para la persona humana. Es una dimensión base, una dimensión fundamental de lo que, pues, empezamos de acá para allá, de lo que hablaba el Padre como el ser humano, como una unidad multidimensional. Entonces, por supuesto, la espiritualidad es esa dimensión base, esa dimensión fundamental, pero también es esa dimensión que nos ayuda a poner límites y que nos ayuda a encontrar esos constantes morales que nos van a dar un recto caminar, una forma de comportarnos donde podamos, ¿no?, ser todos hermanos y tener una correcta manera de comportarnos, como si fuera una brújula moral. Es un poco también lo que le entendía el Sheikh dentro de sus conceptos. Y sin duda alguna es esta espiritualidad, como decían Lila y Jerry, la que nos lleva a poder cumplir el diseño de Dios para cada uno de nosotros, el diseño de Dios para cada uno de los hombres. Y esa, digamos, esa comunión en esa respuesta que hemos encontrado en esta primera pregunta me lleva a una siguiente pregunta, que todos hemos coincidido en que la persona humana es una unidad multidimensional, que la acabamos de descubrir, que su dimensión base, su dimensión eje es la espiritualidad, porque si no definitivamente seríamos reduccionistas y estaríamos hablando de la persona humana desde su manera más instintiva. Yo creo que la doctora Grossman fue muy clara en mostrar eso esta mañana cuando hablaba de la educación sexual. Si partimos de la persona humana como esa unidad multidimensional, bio, psico, espiritual y social, ¿cómo creen ustedes que esta definición se acomoda a ese nuevo concepto de ser humano que se quiere promover? ¿O qué consecuencias tendría sobre la persona este nuevo tipo de dimensión que se está promoviendo, o una nueva definición de lo que es la persona? Se escapó el padre. El Padre está en casa y se aprovecha. Yo creo que el hecho de que fallemos en la contribución, en la creación del equilibrio dentro de nosotros, entre las dimensiones de nosotros, nos convierte en unos elementos caóticos en un mundo caótico. En cambio, el equilibrio entre las dimensiones del ser humano genera un papel que nos identifica con los otros componentes del universo equilibrado, porque es un diseño divino. Genera una armonía entre los componentes del universo, el equilibrio dentro de nosotros los humanos, porque todos los demás componentes no se han echado la carga de la misión de representar al proyecto divino. Solo nosotros los humanos aceptamos encargarnos de esto. Los demás, en una manera científica, desempeñan el papel por el cual fueron creados. El único ser anormal en esto es el ser humano, cuando no contribuye en la creación de un equilibrio entre los componentes de su ser. Esas dimensiones, aferrarnos al equilibrio entre esas dimensiones, nos hace sintonizar con los demás elementos del universo. Eso es lo que tenemos que hacer para que podamos nosotros ser los líderes, los directores del equilibrio entre los componentes del universo que ha creado Dios.
Sheikh, muchas gracias. Y o sea, está hablando de mantener ese equilibrio y la pregunta sería, estos conceptos que hemos oído de cómo se quiere redefinir a la persona humana, ¿alterarían esos equilibrios de lo que usted está hablando? ¿Es lo que nos quiere decir? O sea, es… Okay. Padre. Pues yo creo que queda muy claro en la revelación cristiana y también en el mensaje que Dios dirigió al mundo a través del profeta, que Dios tiene un proyecto de bendición y de felicidad, de plenitud para todos los hombres. Ese proyecto se manifiesta en su palabra y en su voluntad. En la tradición cristiana, en el Génesis, Dios nos dice, lo creó Dios, hombre y mujer. Y los creó para una complementariedad no solamente corpórea, sino también afectiva y también espiritual. El esfuerzo de la unión entre el hombre y la mujer no es entonces una realidad meramente biológica, sino que está inscrita en el orden mismo, en la teleología misma del ser humano. El ser humano es hombre y mujer, es una identidad compuesta. Dios tiene ese proyecto de unión, de amor, de bendición, de plenitud, que se manifiesta en esa realidad dual y una. El demonio tiene también un proyecto. El mal tiene también un proyecto. Y ese proyecto está precisamente en construir un proyecto contrario al proyecto divino. Porque si Dios, a través de esa unidad diversa entre el hombre y la mujer, quiso de alguna manera expresar su naturaleza misma como ser de comunión que Dios es amor, nos dice el apóstol Juan. El demonio quiere mostrarnos un camino, un plan de desarrollo, entre comillas, de plenitud, entre comillas, diverso, que no está en la complementariedad, sino en el egoísmo. Ámate a ti mismo, haz lo que a ti te dé la gana, no obedezcas a Dios porque Él no quiere que seas feliz. Él con sus normas lo que hace es coartar tu libertad. No lo está diciendo solamente ahora a través de distintos medios, Él que es el príncipe del mundo, lo viene diciendo, e incluso la Sagrada Escritura revela desde el origen su plan. La narración del pecado original de Adán y Eva es la narración de la estrategia del mal para engañar al hombre. En ese sentido, es evidente que la ideología de género rompe aquello que es elemental, fundamental, básico en la antropología cristiana y yo diría incluso en la antropología humana, universal, en el modo en el que el hombre y la mujer se han entendido no solamente en la cultura occidental, sino en todas las culturas a lo largo del tiempo. Es decir, como un ser que para ser feliz necesita salir de sí mismo, necesita entregarse necesita en definitiva encontrar su complemento. No nacimos como seres perfectos. La humanidad, Dios la ha creado como un ser que busca su plenitud en el otro. Un libro precioso, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, precisamente nos recuerda esa realidad del hombre que necesita salir de sí para encontrar el verdadero sentido de sí. Como dice. Muchas gracias, Padre. Lila y Jerry. Bueno, escuchando al Padre completamente de acuerdo primeramente en ese diseño que Dios tiene. Desde el Génesis dijo, varón y hembra los creó. Y ese es realmente el diseño original que Él instituyó. Dice la pregunta, ¿cómo cree usted se acomoda al nuevo tipo de ser humano que se está promoviendo?
Y dice la palabra de Dios que y vio él que el hombre estaba solo y necesitaba que tuviese una ayuda idónea. Por eso cuando él diseña hombre y mujer dice que somos una sola carne para que nos complementáramos, para que pudiéramos caminar juntos. Yo recuerdo mucho que mi papá decía, el día que tú te cases, no te cases con un hombre que vaya delante tuyo porque te va a dejar tirada. No te cases con un hombre que vaya atrás tuyo porque te va a costar arrastrarlo. Cásate con un hombre que vaya hombro a hombro. Ese es realmente el diseño que Dios tiene porque nos complementamos. Por eso a cada uno le ha dado roles y papeles diferentes dentro de la familia. Y ahí es donde en la actualidad esa unidad multidimensional se ha querido desvirtuar. Primero porque hay algunos que quieren tomar estos papeles independientes y no podemos pensar en una independencia del propósito de Dios, porque mientras el ser humano en el diseño de hombre y mujer quiere hacer su voluntad por aparte, sin seguir lo que Él nos está diciendo a nosotros, ahí sí viene uno. Ahí sí viene uno que viene para matar, para hurtar y para destruir. Pero el Señor nos dice a nosotros que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo toca en 2 de Timoteo 1:7. Y si Él a nosotros nos ha dado ese espíritu de amor, que Él es amor, debemos poder respetar y promover ese diseño en estas nuevas generaciones. Hoy en día está de moda simplemente, escuchamos en los colegios con los que trabajamos, muchas jovencitas que dicen, no, pero es que yo no necesito casarme porque yo no necesito de un hombre. Yo puedo ser papá y mamá, yo puedo trabajar. Nadie dice, y lo digo desde el punto de vista como mujer profesional que también he tenido la oportunidad de desarrollarme como mamá y esposa, nadie dice que uno tenga necesidad del hombre en su rol de esposo, sino en el diseño que Dios nos ha dado, porque estaríamos diciendo que Él es imperfecto y no hay imperfección en Él porque Él es omnipotente. Padre, no te vayas que esto se compone. ¿Y yo qué digo si ya todo lo dijeron? Dios no tiene plan B, ¿verdad? Él no tiene plan B. El hombre tiene plan B. Y el hombre en su lucha y en su carrera por el plan B se inventa cosas y cae en ideologías que no son concepción. Gracias. No son concepción de Dios y no hace parte del plan de Dios. Eso quiere decir que nosotros somos los que estamos hablando mal, ¿cierto? Porque no, solamente nos dieron micrófono a nosotros. Lo que no viene de la concepción de Dios quiere decir que está equívoco y que lo que comienza mal terminará mal. Porque después de este pasaje bíblico de Génesis en el versículo 27 del capítulo 1, del cual citó el padre y cita ahora la pastora Lila, dice lo siguiente en el 28: y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. En el diseño original de Dios, siempre una causa trae una consecuencia y un propósito de Dios. En un diseño equívoco del hombre, por empezar nuevas experiencias. Hoy la ley, hoy nos levantamos, bueno, lo supimos ayer, pero digamos que hoy nos levantamos con una corte constitucional que nos dice que se puede adoptar. Y que de 6 votos, 4 fueron a favor de la adopción homosexual. La pregunta es, ¿este es el propósito de Dios? No, ¿verdad? Y eso lo tenemos claro nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para encaminarnos, no solamente nosotros, sino al pueblo de Dios, a que podamos comprender que si ese no es el propósito de Dios, el diablo que vino a matar, a robar y a destruir va a terminar haciendo eso en nuestros jóvenes y en nuestras juventudes, a las cuales a los niños no les dieron el derecho a preguntar qué es lo que quieren y qué tipo de padres quieren? Dios dijo, varón y hembra los creó, y de ahí viene una bendición y una fructificación. ¿Dónde hay vida en una relación homosexual? No la hay. Estamos yendo en contra de la voluntad de Dios y dañando un propósito de Dios en la familia. Por eso nosotros, la palabra que Dios nos dio para comenzar un ministerio fue regresando al diseño original de Dios en la familia. No en el concepto de nosotros, no en el concepto de la ley. Porque yo en lo personal no estoy de acuerdo que 4 personas opinen por toda una Colombia.
porque deberían de preguntarnos a nosotros qué pensamos acerca de ello, o deberíamos de preguntarle a las cientos de madres y padres que están creyendo que de una u otra manera nuestros niños, porque la ley 1620 del derecho y la protección adolescente es una ley que no se usa, porque digamos que el que está más subutilizado y al que siempre están dañando es al menor. ¿O acaso la ley nos está diciendo? Yo me estuve leyendo una parte de la ley y veía, yo no soy abogado, pero veía una cantidad de incongruencias con respecto a lo que el magistrado Palacio hizo en su ponencia acerca de la aceptación y de que los niños que están solos y no tienen padres tienen derecho a tener padre y padre, no importa cómo sea. ¿Estamos nosotros listos para salir a enfrentar, más que quedarnos en este recinto, salir y enfrentar y decir la verdad acerca del diseño original de Dios en la familia? Lo que Dios ha creado bíblicamente y por lo que ustedes y yo estamos aquí. Creo que es una pregunta buena que nosotros, cada uno de nosotros debería de hacerse. ¿Estamos en condición? ¿Estamos dispuestos? ¿Somos embajadores y guerreros de la palabra de Dios para salir y decir, yo estoy dispuesto a no quedarme con los brazos cruzados? Muchas gracias, Pastor Jerry. El Padre pide la palabra. Yo quisiera complementar algo sobre el tema de la espiritualidad y espero no ser excesivamente provocativo. Pero yo creo que además de un diseño sobre la familia, alternativo al que Dios en su origen presenta como camino de plenitud, el demonio quiere presentarnos también hoy un plan alternativo para entender a Dios y para entender la espiritualidad humana. Y así han ido surgiendo una serie de corrientes espirituales en Occidente, pero también en Oriente, que han ido vaciando de ese contenido de exigencia ética y moral la espiritualidad, presentando sobre todo en el ámbito cristiano, anglosajón, occidental, a un Dios al que al fin y al cabo no le importa para nada lo que hacemos, siempre y cuando tengamos unos cuantos momentos de meditación, un poquito de yoga, los fines de semana. Un Dios cómodo, un Dios de bolsillo, un Dios que se adecúa de alguna manera también a mis propios criterios, a mis propios caprichos. No un Dios que tiene para mí un plan, sino un Dios que obedece a mi plan, a mi voluntad. Yo creo que esa es una de las inversiones culturales y espirituales más grandes que hemos vivido en los últimos tiempos. Decía que no quería ser provocativo, pero voy a hacerlo. Esa es la imagen del Dios hoy más común entre el pueblo católico, entre el pueblo fiel, excepto los fieles de mi parroquia, Santo Domingo, que están aquí presentes. Esa es una verdad que cuesta a veces reconocer y que es dura, pero llegó el momento, señores, de decirnos la verdad. Esta mentalidad, esta ideología de género no está fuera de la iglesia, no está fuera de las fronteras de nuestras parroquias y de nuestras comunidades. Esta ideología de género, este nuevo modo de entender el ser humano e incluso ese nuevo modo de entender a Dios y a la espiritualidad está dentro de nuestras comunidades y dentro de nosotros mismos. Sin darnos cuenta, a través de la prensa, de los medios de comunicación, vamos asumiendo casi de una manera imperceptible estilos de pensamiento, lenguajes. Yo quedo aterrado cada vez que voy a una junta de curas con el lenguaje, ¿cómo le llaman? Igualitario, queridos hermanos y hermanas, hermanas y hermanos. Es absolutamente desesperante, pero ya se nos metió en la iglesia. Y se va colando esa mentalidad, ese modo de entender la vida por todas partes. Por eso hay que estar siempre, permanentemente alertas. Gracias, Padre. Yo creo que esa pregunta nos evidenció, porque lo introdujeron, ¿no? El
concepto del mal y la realidad del mal y la presencia del mal y el plan del mal también que tiene contra el hombre, porque mientras Dios quiere el bien para el hombre y tiene un diseño, un plan para el hombre, el mal también, un plan alternativo que el Sheikh en un principio lo llamó el caos, ¿no? Cuando hay ese desequilibrio al interior de las dimensiones de la persona humana hay un caos, el ser humano entra en desequilibrio, pero que después lo definieron muy bien como el mal, ¿no? El mal que está presente desde el inicio de la historia de la salvación, desde el inicio de nuestras vidas, y que quiere presentarnos un plan alterno de vida, un plan que nos va alejando de esa verdad y esa dimensión que nos da una base firme sobre la cual levantarnos, ¿no? Ya empezamos a ver conceptos de matrimonio, conceptos de familia, lo que me lleva a la siguiente pregunta, pero antes un aviso parroquial. Silvia Elena Saldarriaga y Angélica María Franco no han devuelto los equipos de traducción. Qué pena ponerlas en evidencia en público, pero es que los señores de la traducción se tienen que ir. Entonces, si nos pueden ayudar porque ellos se tienen que ir y entonces hay que entregárselos lo más pronto posible. ¿Se fueron? Bueno, ya empezamos a ver un concepto de familia, ¿no? Los pastores hablaron del plan de Dios para el matrimonio, esa linda analogía que nos dieron del hombro a hombro. Y esa sería mi siguiente pregunta. ¿Cómo cree que se afecta la familia humana y sus dinámicas en la sociedad actual? Y la siguiente pregunta sería, ¿qué respuesta se puede dar frente a esto? El que quiera arrancar, los pastores. Voy a iniciar a hablar sobre una interpretación que ha hecho Anna Freud una vez al libro Three Contributions in the Theory of Sexualism, tres contribuciones en la teoría de la sexualidad humana. Ella, en la explicación más resumida de ese libro, ella dijo que en cualquier sociedad en el mundo hay una línea que representa el nivel de la seducción del ser humano a, por ejemplo, de un género, el género femenino a masculino o masculino a femenino. Una línea que representa ese nivel de seducción o llamar la atención del otro, por ejemplo, sexo. Y dice, en cualquier sociedad también hay otra línea que representa el nivel de la libertad del acceso al sujeto sexual. Dice en esa explicación de ese libro, dice, entre más grande la brecha entre esas dos líneas, más grande la posibilidad del surgimiento futuro de anomalías sexuales. Dice ella, la hija de Freud, no es mía, sí, es la hija de Freud. Estamos viendo esto con el paso del tiempo. Algunos, cuando se habla sobre el homosexualismo, yo no estoy atacando a nadie, ¿sí? Tampoco estoy persiguiendo a los homosexuales. Nunca en mi vida he matado a un homosexual. Ni lo haré. Dios quiera que no me maten ellos. Pero cuando se habla sobre este asunto, muchas veces se dice, es que toda la vida es no sé qué y tal, y existían, pero por el miedo, por los impedimentos culturales, mentira, existía, pero excepciones. Pero estamos en una época, que pena salir un poquito del marco de la pregunta, pero creo que tiene algo que ver, que estamos en una época donde se aumenta tanto y tanto y tanto, tantas campañas se están haciendo a veces, gastando el dinero público a veces, para tratar de convertir casi a los homosexuales como si fueran grandes artistas, grandes intelectuales. Muchos privilegios les dan, hasta que cualquiera entre nosotros desea ser gay por los privilegios que le están dando, sin serlo, para nada. ¿Sí? Sí, por los privilegios que le están dando, ¿sí? Entonces, regresando al asunto de la pregunta, yo creo que este espacio
con el paso del tiempo se está agrandando. Esta brecha se está agrandando. Estamos viendo que en cierto momento, en ciertas culturas, en ciertas sociedades, en ciertas, por ejemplo, corrientes religiosas, intelectuales, espirituales, vemos que se identifica casi la primera línea con la segunda línea, que hace el surgimiento de esas anomalías una excepción, de acuerdo con lo que decía Anna Freud, ¿sí? Entonces yo creo que lastimosamente lo que estábamos diciendo en la respuesta a la primera pregunta, el tiempo está pasando y nos va a llevar hasta el punto de justificar algo mucho peor. No estoy diciendo de mí, pero digo hablando de nosotros los humanos o la mayoría, va a llegar un tiempo que vamos a justificar peores cosas por la falta de el aferro el respeto al diseño divino, porque lo más importante entre nosotros como creyentes, hablo con creyentes, y eso es lo más importante, hablo con creyentes, y como creyentes nosotros nos aferramos y respetamos y muchísimo, nos apegamos al diseño divino, al plan divino, que es el plan más exitoso para nosotros y para todos los demás componentes del universo. No vamos a hablar no vamos a recurrir y emplear otro lenguaje, porque el otro lenguaje podría chocarse con algunos argumentos de los que quieren también llevarnos con el tiempo a las justificaciones de otras cosas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que sobre el tema de la familia habría mucho que decir. Yo creo que hoy la ideología de género está interfiriendo no solamente sobre los elementos teóricos, sobre la definición de la familia, sino sobre los elementos concretos y prácticos del día a día de nuestras familias. La ideología de género ha logrado realmente con gran rapidez permear la sociedad a través de los medios de comunicación, a través de distintos modelos. El diablo es príncipe del mundo, el mal, realmente el misterio de la iniquidad. Uno lo comprende, lo decía precisamente hace unas semanas el cardenal Robert Sarah, viendo precisamente esa capacidad enorme de la ideología de género como mentira para convertirse en una gran verdad. Afecta desde mi perspectiva, en primer lugar, la diferenciación sexual, que como decía hace parte de ese proyecto original de Dios. Yo creo que hoy ¿a ustedes les gustan las caricaturas? ¿Sí? Nosotros, al menos mi generación, creció viendo Transformers, Thundercats. Hoy los niños, el Salón de la Justicia. El Salón de la Justicia. Ese fue un poquito antes, Daniel, de mi generación. Sí. Tranquilo. Pero hoy ustedes ven lo que los niños hoy están viendo y se dan cuenta que no hay ninguna diferenciación sexual en las tiras cómicas, en las caricaturas. El otro día veía incluso con mucho interés un artículo de un psicólogo sobre la sexualidad de Bob Esponja o sobre los juegos eróticos que se producen entre algunos de estos personajes animados, ¿no? Eso puede parecer una cosa muy inocente, no lo es, no lo es. No lo es porque viene una segunda fase. También a nivel de familia provenimos ya de una generación donde los roles sexuales, donde las características fundamentales que definían un hombre y a una mujer y que eran muy acentuados en los roles, en los comportamientos, en las generaciones pasadas han ido también gradualmente desvirtuándose. De tal manera que las generaciones futuras pues son un producto cultural de esta ideología de género. Las familias que serán constituidas
dentro de los parámetros de esa ideología, es decir, no que han recibido incidentalmente o accidentalmente la influencia, sino que se forman ya en esa visión y en esa mentalidad del mundo, pues indudablemente que serán muy distintas a las familias que hoy conocemos, salvo por una realidad: la revelación de Dios, la religión, las religiones en sus diversas manifestaciones, que son hoy la única voz realmente independiente y por eso contrariada y por eso perseguida, que es capaz de recordar la tradición, la tradición, de dónde venimos y por tanto qué es lo que realmente somos. Habría muchísimo más que decir sobre la influencia de la ideología de género en la familia, pero quería concentrarme en este aspecto fundamental. Muchas gracias, Padre. ¿Me retomas la pregunta, por favor? ¿Cómo cree que se está afectando la familia humana y sus dinámicas en la sociedad actual? Esta nueva concepción del ser humano que estamos viendo, ¿y qué respuesta se debe dar? Hay un tema en especial que desde el año pasado viene tocando el trabajo que nosotros hacemos, y es el hecho de la libertad con la que se está llevando al proyecto educativo institucional de los colegios la Cátedra de Educación Sexual. No es desconocido para nadie que en nuestro país, en esta última administración, la ministra de Educación ha querido poder apoyar esta diversidad de género. Soy educadora de profesión. Me encontré hace un año con un proyecto en la ciudad de Medellín, en donde en un colegio se estaba involucrando una de las tendencias que se lleva a cabo en algunos países europeos. Y tal sorpresa fue que encontré 3 baños, uno con el símbolo de la mujer, el símbolo del hombre, y el otro sencillamente los dos. ¿Por qué? Porque se quería llevar simplemente a que el ser humano debe y tiene la libertad de escoger, entre comillas, según ellos. En sus proyectos educativos institucionales, algunos países europeos, dentro de su contenido temático, hay un día para que los niños vayan vestidos como ellos consideren, como se sienten, no como el diseño de Dios, sino ser lo que quiero ser. Y estoy utilizando esta frase entre comillas porque es una de las publicidades que hace una marca de muñecas, que no voy a decir cuál es, porque ustedes ya saben cuál es. ¿No? No, porque los niños juegan con muñecas. Ser lo que quiero ser, soy una Barbie, listo, hasta ahí voy. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo cree que se está afectando la familia? No solamente podemos hablar de esta parte de ideología de género, sino en dónde están los padres, porque todos estamos hablando de un mismo tema, y es que entonces la ideología de género está afectando, y mi pregunta es, ¿en dónde está papá y mamá? Porque tendríamos que comenzar por hablar de padres ausentes que están permitiendo que sea una televisión nociva la que está educando a sus hijos. Entonces, ¿qué pasa con los programas que llegan a través de nuestras familias? Son programas estadounidenses en donde por ley debe haber un homosexual, por ley, y se debe presentar una relación homosexual. ¿Qué crecen nuestros hijos viendo? Que eso es normal y que nosotros estamos atrasados, que mi papá y mi mamá están pasados de moda. Como les hemos citado, junto con el pastor trabajamos tabulando mucha información para trabajar con estas generaciones, y es el propósito que todos tenemos hoy acá como creyentes, y es poder llevar esa verdad, y es la única verdad que ustedes y nosotros profesamos, que es Jesucristo. Esa es la única verdad que hay. ¿Qué ocurre con los jóvenes cuando trabajamos? Me uno a mi compañero de panel, no tengo nada en contra del género homosexual, tampoco quiero matarlos ni todo lo que dijiste, porque respeto absolutamente todo, pero hoy en día para los jóvenes que no tienen autoridad en su casa, que tienen padres ausentes, están saliendo a buscar lo que ellos necesitan, y buscan esta autoridad en líderes de pandillas y de las mal llamadas tribus urbanas, en donde ser homosexual está de moda.
porque encontramos jóvenes que nos dicen, para ser aceptado, tengo que demostrar que debo acostarme con hombre y con mujer, y como dijo la reina, en sentido contrario. Eso es, mire, lo que les decimos, lo que recogemos de los jóvenes. Lo que recogemos de los jóvenes. ¿Sabían ustedes que las barras bravas hacen parte de las tribus urbanas y que pertenecer a una barra brava requiere de unos requisitos, dentro de ellos mostrar la diversidad de género? Porque no es solamente venir a tratar hoy el tema acá de la ideología y cómo nos está afectando, sino que todos nos vayamos con una inquietud, y que esa inquietud sea que podamos aportar allí ese lugar en donde cada uno de ustedes y nosotros se relaciona. De aquí no podemos salir iguales. Si nosotros nos vamos a llevar los conceptos de cada uno de los que estamos acá y los de ustedes, es porque necesitamos jugar un papel allí especial, y de esta manera se está afectando la dinámica de la familia. Uno de nuestros títulos, Padres sin autoridad, hijos sin bendición. ¿Por qué ese título? Porque se perdió la autoridad en la familia. Yo no sé si ustedes recuerdan, no me vayan a decir por favor que si es de esa época o no, todos somos igual de jóvenes, pero había un programa que se llamaba ¿Quién manda a quién? Y ahorita esa es la pregunta, ¿quién manda a quién? Acuérdese que a nosotros nos decían, a las 7 de la noche se sirve la cena, y el que está comió y el que no, no, y muchas otras cosas. Pero hoy en día el niño viene y dice, esto no me gustó, me lo cambia, quiero la hamburguesa, cámbiame el canal. Usted, sí señor, sí señor, sí señor. ¿Quién manda a quién? Mi papá dijo, esa mujer habla mucho, y yo no le creí. Y miren que sí. Mi papá era un sabio. La familia es el corazón de Dios. Del corazón de Dios nace la familia. Pero el modelo de familia para la sociedad es un modelo desvirtuado. Es un modelo de carencias, es un modelo en el cual cada uno está tomando una actitud de que cada uno coge por su lado y vive su propia experiencia. Si venimos de padres separados, entonces pasamos un tiempo con uno, otro tiempo con otro. Y si tenemos unos padres que conviven, pero que parece que estuvieran separados porque viven en la misma casa, pero no se hablan, entonces también cada uno de los hijos y cada uno de nosotros, cuando fuimos hijos y seguimos siéndolo, pero que teníamos que tener una dependencia de padre y madre, escuchábamos el 50 de acá, el 50 de acá, y todos sabemos que llevábamos el 100, el 50 de papá, el 50 de mamá, y cogíamos el 5 de mamá y el 3 de papá, o viceversa, y el resto nos lo poníamos nosotros, cuando pasaba eso en las familias disfuncionales. Hoy en día la familia cada día viene siendo más disfuncional, a tal punto que la ausencia de padres ha hecho que los hijos empiecen a buscar liderazgos dañinos en otros lados. Y si hay una situación que se presenta hoy, una degradación en el género en cuanto a lo que tiene que ver hombre con hombre y mujer con mujer, entonces tendríamos que decir que la familia es también partícipe de las situaciones o de las decisiones que los hijos están tomando hoy en día. Yo no quiero ser espinoso con este tema, pero voy a decir lo que dijo el padre, pero ahora sí quiero serlo. Y es que de nosotros también está la responsabilidad de la familia, de nuestros hijos. Y si no somos padres, de los muchachos con los que trabajamos, a los que son maestros tienen la oportunidad de enseñarles, los que somos tíos tenemos sobrinos, en toda instancia vamos a tener jóvenes, muchachos, niñas y personas que se están formando, y de nosotros también parte la formación, de nosotros también parte los valores. Claro que los valores se fundamentan en la casa, claro que sí, pero nosotros también como sociedad y como creyentes tenemos una tarea importante, y es compartir del amor de Dios. Creo que muchas de las falencias que se presentan hoy en la sociedad y en esta diversidad de género se presentan porque no hay amor. El apóstol Juan hablaba del amor, decía que el que no ama no ha conocido a Dios. Creo que hay muchos que todavía nos cuesta conocer y ver a Dios de cara a cara porque no sabemos amar, porque nos queda más fácil poner el dedo señalador y decir, este tiene un problema, aislémoslo, en vez de albergarlo y traer y mostrar el amor de Dios.
Creo que las familias disfuncionales y el problema de la diversidad de género también parte de la casa, cuando no hay una autoridad, no cuando hay autoritarismo, que es absolutamente diferente, es cuando hay una autoridad con amor, cuando nosotros como padres o como hermanos o como tíos o como amigos o con los amigos de los amigos de los amigos nos damos cuenta que hay una situación y una problemática, podemos ir a tratar de ayudar y a decirle, mira, no estás solo, sino estás con tu familia, porque nosotros como creyentes todos somos una familia, ¿verdad? ¿O no? Y como familia necesitamos ir y albergar, al que está en necesidad o en situación. Ese es el amor de Dios del que ustedes y nosotros predicamos. Y si ustedes y nosotros predicamos al mismo Jesús y predicamos del amor de Jesús, entonces tenemos que salir y mostrar ese amor de Jesús. No con religiosidad, porque la religiosidad daña, la religiosidad aparta, la religiosidad señala. El amor de Dios acerca, el amor de Dios nutre, el amor de Dios es el medicamento que se necesita para sanar la enfermedad. Y como el Señor no tiene plan B y Él todo lo sana y no pone por pedacitos ni por remiendos, sino todo lo cambia por nuevo, entonces ahí viene la palabra donde dice que después de que conocemos de Él somos nuevas criaturas. Muchas gracias. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, pero creo que con esas 3 preguntas logramos redondear el tema muy bien. Yo, Danelia, antes de terminar, yo quisiera expresar algo, ¿no? Una cosa son los homosexuales y otra cosa es la ideología de género. Ajá. Los homosexuales no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos y tenemos que amarlos. Así es. Y amarlos mucho. Y eso no significa justificar comportamientos que a la luz de nuestra ética y de nuestra moral son injustificables. Pero incuestionablemente que no podemos caer en la tentación que hace parte de la estrategia de la ideología de género, de reaccionar de manera desproporcionada, hiriendo la sensibilidad y el corazón de muchas personas que en el fondo lo único que necesitan en su vida es amor. Yo en el confesionario diariamente, en mi parroquia, atiendo a muchos homosexuales que vienen a buscar tranquilidad, paz en medio de unas luchas enormes. Muchos de ellos luchan por ser fieles. No son las personas degeneradas y depravadas que muchas veces incluso la ideología de género para exacerbarnos a nosotros quiere presentarnos. Muchos de ellos son personas que luchan por ser fieles al Señor y muchas veces se encuentran con miedo de acercarse a nosotros. Muchas veces se encuentran incluso con las iglesias, no ser sheikh, con las mezquitas, con las puertas cerradas. Eso no puede seguir pasando. Una de las decisiones más importantes que nosotros tenemos que hacer para combatir la ideología de género es presentarle a los homosexuales un proyecto de vida y de plenitud en Cristo el Señor. Eso es importante, porque no son las ideologías y los debates políticos, y si yo ahora me meto con José Iván Palacios de la Corte o con el magistrado tal, lo que convierte y lo que transforma. Si ustedes me regalan 5 minutos, yo quiero leerles una carta. 2 minutos, ¿puedo? Danelia, es que Danelia está rabiosa porque le dije que era mayor que yo. Me quiere bajar cuanto antes del escenario. Yo quiero leerles una carta que recibí por Facebook. Carta abierta de un católico homosexual a un sacerdote católico homosexual. Querido Christophe Charamza, hermano, te estoy escribiendo desde Lourdes, donde rezo por ti a nuestra Madre de Misericordia.
Debo decir que tu declaración pública de homosexualidad realmente me marcó. Como tú, yo soy un hombre católico que experimenta atracción homosexual y por esa razón me gustaría responder a esa declaración. Es verdad que muchos católicos homosexuales sufren ante el inmovilismo de la Iglesia respecto de ellos. Las líneas que hablan sobre la homosexualidad en el Catecismo de la Iglesia Católica no constituyen en sí mismas un programa pastoral, pero es necesario atender a nuestro llamado y a este sufrimiento de nuestras almas. En esa atmósfera es normal que a veces experimentemos exclusión y estigmatización. Yo entiendo en parte la homofobia de algunos de nuestros hermanos católicos porque no saben nada sobre la homosexualidad. Algunos de ellos no son homosexuales y mucho menos cómo comportarse ante una persona que se dice abiertamente gay. A veces yo me siento como un marciano. Debemos reconocer, sin embargo, que las cosas están cambiando. En las Relatio Sinodales, en el número 76, los padres obispos declaran: resérvese particular atención al acompañamiento de las familias donde viven personas homosexuales y a las personas homosexuales. Percibimos que la Iglesia entendió que necesita implicarse en esta pastoral de caridad y de acompañamiento. En Francia existe Courage Attend Courage, que presta apoyo a las personas que experimentan la atracción por el mismo sexo, así como a sus familias en el día a día para seguir fielmente a Cristo el Señor en una vida de castidad. Todos nosotros debemos rechazar públicamente la violencia contra los homosexuales. No existe ninguna violencia que pueda ser justificada. Y si entre nosotros en la Iglesia surge alguna violencia, empecemos pidiendo perdón a nuestro Padre misericordioso. No es abandonando la Iglesia, querido Padre, como podremos curar esas heridas. Es amándola, es perdonándonos, es trabajando juntos para construir el reino de Dios. No debemos crear un cisma, una iglesia pro-gay, progresista y una iglesia anti-gay, conservadora. Es necesario avanzar todos juntos, escuchándonos unos a otros, sin juzgarnos, si nuestro objetivo común es Cristo. Tú respondiste al llamado de Jesús al aceptar el sacerdocio ministerial. Entiendo que algunas de nuestras elecciones a veces parecen difíciles de mantener, pero pidamos al menos ayuda al Señor para mejor vivir nuestros compromisos en medio del esfuerzo de cada día. Sé que existen algunos grupos de apoyo para sacerdotes que experimentan la atracción por el mismo sexo. Me entristece que no hayas encontrado o no hayas buscado ese apoyo. Y pido perdón a la Iglesia si no lo encontraste porque no te lo brindó. Ahora que para ti y para Eduardo, que es la pareja de Monseñor Chansara, comienza un nuevo camino, pido al Señor que te guíe en la nueva fase de tu vida para que puedas encontrar en Cristo la verdad y la alegría, sirviéndolo siempre como sacerdote. Fraternalmente, por María Jesús Clemente Borioli. Muchas gracias al Padre Pedro Mercado, al Sheikh y a los pastores, de verdad, por habernos acompañado en este interesante panel sobre espiritualidad e ideología de género. Yo pienso que sin duda alguna hay retos por enfrentar y el deseo de callar una manera diferente de vivir, una manera de vivir la familia, de vivir la sexualidad, pues es la persecución que a veces también nos enfrentamos, y lo que conocemos como el laicismo, que es eliminar cualquier rastro de religión de la sociedad. Y yo pienso que hoy nuestros panelistas nos han demostrado cómo es de fundamental
una espiritualidad en la vida de cada persona para un desarrollo sano, psicoafectivo y sexualmente. Creo que los pastores querían anunciar sus libros, los van a Regalar uno. regalar uno. ¿Quieren regalar un libro? Ya me voy. ¿Les gusta leer? Una pregunta, pero levanten la mano porque si no, si muchos se la saben, porque primero la levanto. ¿Cuál es el título de nuestro libro? Mira ya. ¿Quién la levantó primero? No, ahora esperen, delante de Dios, ¿quién la levantó primero? Ahora sí todo el mundo bajó la mano. Tú, dime. Que venga por el libro. Ven por tu libro. Muchas gracias, de verdad muchas gracias a los tres. El padre Pedro se tiene que retirar. Sí, a la conferencia de prensa sobre la adopción gay que en este momento se está llevando acá, que los obispos están leyendo el comunicado. De verdad muchas gracias por enriquecernos, por ilustrarnos y por contribuir a la defensa de la familia.